Bueno, esta mañana quiero saludar a las personas una vez más que nos visiten y quiero también saludar a la gente, las personas que nos ven a través de la internet también, que el Señor sea hablando hoy a sus corazones de manera muy especial. ¿Qué tal si inclinamos una vez más nuestro rostro un momento y pedimos a Dios que su Espíritu también en esta palabra pueda bendecirnos, que pueda hablarnos, que no haya ninguna interferencia para escuchar la voz de Dios? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, porque siempre tienes el pan fresco para tus hijos, porque hoy estás interesado en bendecir a tu iglesia, en hablar al corazón de cada uno. Hoy rogamos para que tu Espíritu Santo, con todo el poder y autoridad y libertad, venga, Señor, a este lugar y gobernando nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón, sea instalando en nosotros, como por tu propio dedo, la palabra de Dios. Y seas tú enseñándonos hoy, Señor, que no haya pesadez en nuestro espíritu, ni en nuestros oídos, ni en nuestro corazón, sino que haya la plena libertad para oírte, para atender los dichos de tu boca y para poner por obra, Señor, lo que hoy, el fruto que hoy haya, Señor, de esta palabra. Queremos que sea abundante en nuestras vidas, te lo pedimos. Toma toda carga, ansiedad, necesidad, todo aquello que haya aún en cada persona que hoy pueda impedir tal vez una dolencia, situaciones, preocupaciones y afanes, Dios mío, para que seas tú el que seas tomando y dando paz y trayendo, Señor, aquí, en este lugar justo ahora, tu presencia. Muchas gracias por este tiempo y pedimos que tu palabra haga lo que tú dispusiste, que sea con ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana quiero compartir un tema que le he puesto como título: obedecer para no endurecer. ¿Cómo se llama? Obedecer para no endurecer. Y por favor les pido que me acompañen al libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 7. Una palabra que se repite desde el capítulo 3 varias veces, pero que ahora quiero tomar en este texto porque específicamente habla para el tiempo presente, retomando de la palabra en el pacto antiguo, pero con una propiedad para nuestros días. Y el versículo 4, capítulo 4, versículo 7, me dice si lo tienen, por favor. Hebreos 4, 7, dice la palabra de Dios: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese texto se repite varias veces en el capítulo 3 también de aquí de los Hebreos. Más adelante tomaremos algunos apartes. El predicador David Wilkerson dijo la siguiente expresión: los corazones más duros no se encuentran entre la población de los impíos. Los corazones más duros se encuentran dentro del pueblo de Dios. Y habla de una expresión, habla de una experiencia, más bien de un dato que me impactó mucho al leer este autor. Y dijo lo siguiente: hay una mujer en los Estados Unidos, Madeleine, no me acuerdo el nombre, Wesley, no sé, un nombre así. Una mujer que ella fue la que propuso, hasta lograrlo, que la oración saliera de las escuelas públicas y de todos los espacios, porque esa mujer es atea. Dijo: no más se va a orar en los espacios donde estén los niños reunidos, los jóvenes, personas, no se va a hacer oración. Y levantó una propuesta y hizo campañas por las calles y esa decisión fue tomada. El hijo de ella inicialmente la acompañó en todas sus cruzadas y toda su campaña para retirar el nombre de Jesús, para no orar, para que esto se aceptara, y ese hombre la acompañó por años. Pero un día este hombre escuchó el mensaje de la cruz, escuchó el mensaje del Evangelio y decidió seguir a Cristo, y hoy es un gran predicador. De madre atea y de madre que repulsa o rechaza el Evangelio a toda costa, sale y viene un hombre y toma una decisión al escuchar la voz de Dios. Y con esta palabra inicio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos es fácil tal vez expresar que la gente afuera está endurecida, que hay una gran acogida para participar y para defender la diversidad de género, el aborto, miles y miles de prácticas pecaminosas e inmorales, y decimos: la gente tiene corazón duro. Pero cuando vamos a una palabra que yo quiero, por favor me acompañen a ella, que está en el libro de Proverbios, capítulo 29,
vamos a ver por qué realmente el corazón que se endurece es el corazón que semana tras semana o día tras día recibe la palabra de Dios y se cierra herméticamente, o decide de manera particular o con una decisión personal de hacer caso omiso a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice la palabra: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Entiéndase la palabra cerviz allí como sinónimo de corazón. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si hablamos de un pueblo que es desconocedor de Dios, no podríamos definir que el corazón de esa persona o si esa persona está endurecido porque no ha oído el mensaje que hace que el corazón se vuelva de carne. Hay corazones de piedra afuera que uno diría son insensibles, pero que al primer mensaje que escuchen de parte de Dios hay una respuesta de arrepentimiento, y eso fue lo que sucedió con el hijo de esta señora. Ahora, cuando la palabra de Dios a mí me trae en este texto y dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, quiero definir un momentico lo que significa esa palabra reprendido allí o reprensión. Vienen de una palabra en el hebreo que es gaar, que significa el que ha escuchado la enseñanza de corrección de manera permanente. El que escuchando la palabra de Dios, el que escuchando el mandamiento, el que escuchando la enseñanza de corrección, de exhortación, entonces toma la decisión de endurecer su corazón. Dice la palabra que viene para él, lo que dice el versículo 29:1, la segunda parte: de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. De hecho, también el no haber medicina, sin remedio, es una palabra que en hebreo es marpe, que también significa sin cura. Es decir, que la persona a la que Dios está hablando esta mañana, que Dios dice está en peligro del corazón endurecido o que está en el camino del endurecimiento de su corazón, no se encuentran fuera de las iglesias, se encuentran dentro del pueblo de Dios. Porque la persona que escucha mensajes no solamente está atestada su mente de información por internet, sino que como nunca antes en la historia, los tratados, las canciones, los evangelistas, todo el mundo anda hablando de Dios por todos los lugares de una manera libre. La gente sí ha oído, pero la gente ha endurecido su corazón. Hebreos 4:7 lo acabamos de leer. Si hoy escuchamos la voz de Dios, hoy no endurezcamos nuestro corazón. Yo quisiera definir un momentico lo que significa corazón duro. Y corazón duro podríamos decirlo como uno que ha determinado resistirse a obedecer la palabra de Dios. Uno que ha determinado el resistirse a obedecer la palabra de Dios. Podríamos decir como primer evento, como en primer lugar, que hay una decisión. Hay algo que empieza a ocurrir en una persona, que la dureza de corazón no es un evento, sino un proceso. No es que yo hoy amaba a Dios con todo mi corazón y mañana amanecí con el corazón duro, o ayer lo amé y hoy amanecí con mi corazón como piedra. No, a eso se llega, y por eso el mensaje que Dios nos quiere dar esta mañana. El primer punto que yo quiero tratar con ustedes, iglesia, que me muestra a mí que el corazón empieza a endurecerse o que se abre la puerta para que mi corazón esté duro, es el no reconocer que Dios es uno o que Dios es primero. O sea, ya Dios no es el número uno en mi vida, ya no es mi prioridad, ya no está sentado en el trono de mi corazón. Yo lo puedo tener en mis labios y hablar cosas agradables de Dios, pero Él no está reinando o gobernando mi vida. Cuando Dios es uno, Él enseñó en su palabra desde el decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo 20, no lo vamos a leer, pero del 1 al 6 o 7 más o menos, está describiendo qué es que Dios sea primero, qué significa, o para Dios, o sea, cómo Él quiso mostrar o dar a conocer a su pueblo que Él era primero, cuando le honráramos, cuando le temiéramos, cuando no le hiciéramos no solamente una imagen de talla, sino cuando Él ocupase el primer lugar en nuestro corazón y en todas nuestras prioridades y oficios y dedicaciones. Él es primero.
La Biblia enseña en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, el gran mandamiento, y Él lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y encontré un texto que quebrantó mi corazón al estar estudiando el tema. Dice: Señor, ¿qué es esta palabra? Y les pido por favor me acompañen a Deuteronomio. Vamos a mirar allí capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio 5, 29. Hay un texto que habla del anhelo de Dios, del deseo que nuestro Padre tiene y que no lo ha cambiado, que Él no ha mudado de parecer, no ha cambiado su percepción y su definición de lo que Él anhela con usted y conmigo en este aspecto. Y en el capítulo 5, versículo 29, es una palabra preciosa que dice: ¿quién diera? ¿Lo tiene? ¿Quién diera, en exclamación, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Cuando yo leía esta palabra, yo decía: Señor, ¿cuánto hemos perdido el temor de Dios? Esta es una generación de cristianos modernos, una generación que se alegra, tal vez se siente en confort porque están en un ambiente cristiano, porque hay buena música, porque hay buenas enseñanzas, porque hay prédicas por doquier, porque la gente casi que se siente orgullosa en un sentido de ser cristiana, y es fácil para la gente hablar de Cristo. Pero esta es la generación más irreverente. Esta es la generación que más lejos tiene el temor de Dios de sus corazones. Esta es la generación que más le cuesta arrepentirse, que más le cuesta tomar en cuenta a Dios en su vida. Es una generación que no es profunda en su intimidad con Dios. Es una generación que podríamos decir que es débil, o que es superficial. ¿Por qué la iglesia en este tiempo, por qué Dios sigue insistiendo en cuidar, en tener en cuenta qué es que Él es primero? ¿Qué es lo que significa que Dios sea el uno? Significa que en mi corazón yo no he perdido el temor de Dios, que yo todavía considero que Él es Rey, que Él es supremo, que Él es mi todo, que Él es mi Padre, que Él es mi Salvador. Es la generación que necesita retomar y volver a esto. ¿Qué es mi prioridad? Con tristeza escuchaba esta semana pidiéndole a una persona, preguntándole por una pareja que hace días no veo. Entonces la respuesta partió mi corazón y decía: no, la persona me contestó que se había dado cuenta que Dios no era prioridad en su vida. Yo: Señor, o sea, ¿en qué momento? Y eso me dolió. Digo, si yo lo siento, pues Dios, que es el creador y Padre. Pero mira, les digo esto, iglesia, necesario. Dios aquí estaba haciendo una expresión de quién diera, cómo fuera, que así fuera que me temieran, que así fuera que me obedeciesen. Dice que tuviesen un corazón que me temiese y guardasen todos mis mandamientos todos los días de mi vida. ¿Creen ustedes que Dios ha pensado diferente? ¿Creen que Él ha cambiado su manera de ser, de pensar? La Biblia enseña que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia enseña de un Dios que al determinar desde la ley de Moisés escribir que Él quería ser primero y entronarse, entonces eso no iba a cambiar con los años, ni con la modernidad, ni con la tecnología, ni con los afanes de la vida. Pero hoy nosotros hemos descuidado esa relación. Y todo empieza desde la prioridad, todo empieza desde dónde está Dios para ti en este momento, qué lugar ocupa Él en tu corazón, qué lugar ocupa en tus prioridades, qué deseo tienes de Dios. Le fue fácil escribir el libro de Apocalipsis en el mensaje que hubo a la iglesia de Éfeso, cuando decía: ustedes hacen cosas buenas, yo las apruebo, pero tengo contra ustedes algo, que han dejado el primer amor. ¿Qué tanto usted en este momento, cómo se da cuenta que su corazón se va endureciendo o que está en ese camino de endurecerse? Es porque ya usted no se apasiona con lo que antes se apasionaba, con lo que antes, no sueña con lo que antes soñaba en Dios. No hay nada más hermoso que ver un recién convertido hablando de su experiencia con Cristo, hablando de su tiempo devocional, hablando del deseo que tiene de que todos, absolutamente todos, conozcan quién lo salvó.
Y una de las formas que aún pude escribir es cómo va siendo un proceso, no es un evento, cómo a medida que mi vida espiritual se debilita, se va evidenciando también en mi devoción privada y pública. Como cuando yo amo a Dios y Él es primero, yo me apasiono con su palabra, quiero obedecer lo que Él dice en su palabra y empiezo a identificarme aún con el carácter de una vida cristiana. Me sueño en participar y crecer espiritualmente. Y tal vez como usted lo hace o como en otro tiempo lo hizo, que hoy Dios quiere hablarnos así, como confrontarnos, porque es un mensaje para reprensión, para escuchar, para atender. Como tal vez usted todavía, o si no lo hace, contar los días porque ya va a ser domingo, porque ya es el tiempo de reunirnos, porque contar los días porque ya es el tiempo de la célula, de ir a escuchar el mensaje de Dios o darlo. Contar la oportunidad y Señor, tengo a alguien inconverso a mi lado, orar por él. Si es mi compañero de trabajo, ¿cómo haré para presentarle a Cristo? Pero ¿cómo es una evidencia de que el corazón ya en mi primer lugar no es Dios, que ya no le temo? Tal vez sea porque espero que otro más bien lo haga, ya una semana, un mes, 2, 3, tal vez sin orar. Ya tal vez me cuesta en comunicarme con Dios, primero era media hora, ya son 3 minutos, o cada 3 días, o en la iglesia cuando oren el domingo yo me uno a la oración, porque ya cuesta soltar las palabras, porque esto es sutil, mis amados, porque esto no es que vino de un día para otro y cayó aquí un remesón y todo el mundo entonces ya despertó. No, esto es de todos los días, evaluar qué está sucediendo. Y empieza sencillo, empieza por apatía, por insensibilidad, que son sinónimos de callo, sinónimos de coraza, sinónimos de concha, de que ya el corazón no es tan sensible, que ya no oye la voz de Dios. Mis amados, el hombre siempre va a buscar algo o alguien a quien amar. Todos los seres humanos. Si uno no se llena de Dios, indefectiblemente se llenará de otras cosas. Por eso la Biblia habla en el libro de Juan también, diciendo en la carta de Juan, que no amemos el mundo ni lo que está en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, que son deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y que todo eso va a pasar, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También por allá el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas que pusiéramos siempre nuestra mirada en Jesús, que puesto los ojos en Él y no en las cosas de la tierra, porque aquí perece todo, pero en Dios no. Y cuando hay ese temor reverente, entonces, cuando yo sé que Dios es lo primero, yo me voy a enfocar, y si no, cualquier cosa me saca del camino. El que no se llena de Dios, se llenó de los afanes, se llenó de tal vez de altivez, se llenó de avaricia, se llena de otras cosas, se llena de necesidades, de turbulencia, y poco a poco van sacándonos del camino, poco a poco. Por eso estamos hablando acá y creo que me identifico con esa expresión del predicador de Wilkerson, diciendo que no precisamente estaba afuera, sino que el que oye el mensaje de Dios semana tras semana en la iglesia, el que escucha este mensaje este día, está aquí, estamos aquí. Y es para nosotros la palabra que reconfirma y dice, ¿en dónde estoy sentado yo?, dice Jesús. ¿Cuál es mi lugar en tu casa? ¿Cuál es mi lugar en tu corazón? ¿Cuál es mi lugar en tu vida? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy yo ahí contigo? ¿Cómo va mi palabra? ¿Qué tanto tiemblas ante mi palabra? ¿Qué tanto tiemblas ante mis consejos? ¿Qué tanto me tomas en cuenta a mí? ¿Soy yo el Rey? ¿Soy yo y el Señor? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Dice Isaías capítulo 1. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está vuestro temor? Vuestro temor. Tal vez hoy en día no se hable mucho en las iglesias del temor de Dios. Tal vez hoy en día se habla mucho de cómo llevar adelante una iglesia bonita, agradable. Se piensa a veces aún en la estructura física y no está mal. Creo que Dios merece que tengamos un lugar lindo para acogida aún en las personas que llegan. Pero ¿quién es la iglesia? ¿Quién soy yo? ¿Dónde está la habitación? La primera morada de Cristo, ¿cuál es? Es mi corazón. Es mi corazón, soy yo el primer lugar donde Él quiere venir y habitar, independientemente de los espacios exteriores. Y es Dios la prioridad, dice su palabra. Él es primero y Él quiere honra y gloria para Él en primer lugar. Amén.
quiero que miremos algo, y es que aun cuando el corazón empieza a endurecerse, entonces, se pierde la devoción privada, se pierde la devoción pública, casi que llevamos una vida espiritual a cuestas de otros, donde otro me levante, otro ore por mí, otro ayune, porque aún dejamos la práctica de la vida devocional, que es aún el congregarnos, el valor de las escrituras, el valor de compartir con otros, aún de ser hospitalarios, el valor de ayunar, el valor de visitar a los enfermos, el valor y la práctica aún de diezmar y ofrendar para sostener la casa y la obra de Dios. Y estamos viviendo esos tiempos en los cuales el cristiano casi que siente que ser cristiano es venir a la iglesia, escuchar el mensaje e irse para la casa. Y Dios está hablando de una forma muy diferente a su iglesia. Hay que retomar eso, hay que volver a escuchar la voz de Dios y no endurecer nuestro corazón. Hay que volver como iglesia a estar sentados en el centro de la voluntad de Dios. Lo demás es un fracaso, lo leímos ahorita en la palabra. Perece y sin remedio. El corazón que se va endureciendo cada vez se hace más y más difícil que penetre la palabra, porque generalmente la gente dice: ya lo sabía, ya me lo leí, ya me lo predicaron, yo ya sabía eso. Con ser así, la reacción es: todavía no. Y quiero que entremos al segundo punto. Bueno, porque este primero lo que lleva entonces es la insensibilidad, me lleva a la desobediencia, luego la desobediencia a la rebeldía, y por último, ¿qué? Al pecado. Entonces retomo ahora sí en el capítulo 3 de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 3, antes del texto que leímos ahorita, pero que tiene que ver con esta parte. Hebreos capítulo 3, vamos a leerlo desde el versículo 7 hasta el 15. Hebreos 3, 7 al 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién es el que habla, iglesia? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón que malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Leámoslo hasta el 15. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Ahí va la segunda parte: endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice de nuevo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.